Muy bien, estamos de retorno en último round. Lo habíamos anunciado acerca de una encuesta que ha sido dada a conocer. Encuesta realizada entre el 29 de julio y el 4 de agosto. Personas mayores de 18 años para conocer también su opinión sobre estos 10 años de gestión. Diversos temas son los que tenemos, Hugo, y nos gustaría empezar a desarrollar los mismos. Hemos elaborado una nota que resume de repente los puntos más importantes para que podamos hablar acerca incluso de liderazgo, tema económico, político, social, bonos. Aquí le presentamos esta nota y luego vamos con la entrevista. Del 29 de julio al 4 de agosto del 2016, Equipos Mori llevó a cabo una encuesta de opinión pública. La población objetivo del estudio fueron todas las personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en áreas urbanas y rurales de todos los departamentos del país, excepto Pando. El objetivo fue tener una evaluación de 10 años de gestión. En esta muestra prevalece una evaluación positiva de la gestión de gobierno en estos 10 últimos años, dado que el 56% expresa estar satisfecho o muy satisfecho con la situación general que alcanzó el país en estos últimos 10 años. 48% califica de buena o muy buena la situación económica del país y 28% la evalúa como regular. 50% cree que el país va en dirección correcta en los últimos 10 años, 62% aprueba la gestión del presidente Evo Morales en estos 10 años y el 17% de los encuestados califica con mala nota la gestión de Evo Morales. 43% de los encuestados califica como mala la gestión de la oposición política, el 25% la aprueba. 56% de los consultados califica de importante el liderazgo del presidente Evo Morales para la estabilidad económica y el 21% señala que es muy importante. Solo un 18% afirma que no ha sido importante el liderazgo de Evo Morales. 50% de la población califica de importante el liderazgo de Morales para la política marítima y 32% indica que es muy importante. Solo un 14% afirma que no ha sido importante el liderazgo de Morales. 55% de la ciudadanía califica de importante el liderazgo de Morales para el desarrollo nacional y 25% como muy importante. Solo un 16% afirma que no ha sido importante el liderazgo de Morales en este tema. 54% de los consultados califica de importante el liderazgo de Morales para la política energética y 21% evalúa como muy importante. 51% de la población califica de importante el liderazgo del presidente Morales para la estabilidad social y 24% señala que es muy importante. Solo un 18% afirma que no ha sido importante. Sin embargo, visto de otra manera, ¿qué es lo más importante que se ha conseguido respecto a la economía? Para responder a esta pregunta se partió de la suma de menciones y para el 79% lo más importante respecto a la economía en los últimos 10 años es la nacionalización de los hidrocarburos y las empresas estratégicas. En segundo lugar es haber mantenido la estabilidad económica con un 77% y luego la bolivianización de la economía con un 60%. Para el 90% de la población lo más importante es la construcción de carreteras y puentes, seguido de centros educativos con un 79% en alusiones y más atrás con 60% citan campos deportivos. Respecto a las políticas sociales, el 86% de la ciudadanía considera que lo más importante que se ha logrado en estos 10 años es la aplicación de los bonos para ancianos, mujeres y niños, seguido de equidad de género con un 65% y luego con 56% el incremento de los salarios. El 90% declara que lo más importante respecto a la política exterior es llevar la demanda marítima a la Corte de La Haya, seguido de recuperar la dignidad de los bolivianos en el ámbito internacional con 79% y luego defensa del Silala con un 77%. Otro dato a destacar es que para el 78% de los bolivianos, el presidente Evo Morales es considerado entre los más notables o sobresalientes de la historia de nuestro país. Le sigue Víctor Paz Estenssoro con un 28%. Respecto a la Agenda 2025, si bien el 56% de toda la población no escuchó nada de la Agenda 2025, 32% escuchó algo pero no sabe bien de qué se trata, solo el 10% entiende de qué se trata. 56% de la ciudadanía califica de importante lograr una redistribución justa de la riqueza y crecimiento sostenido y 26% afirma que es muy importante. 42% de la población califica de importante lograr educación y salud digna para los bolivianos y 52% la considera muy importante.
51% de los consultados califica de importante pasar de la nacionalización a la industrialización y 36% cree que es muy importante. 47% de los entrevistados califica de importante conectar a Bolivia de todas las formas posibles, por aire, agua, cielo y tierra, y 45% afirma que es muy importante. 44% de los consultados califica de importante lograr que Bolivia sea el corazón energético de Sudamérica y 45% la considera muy importante. 45% de los bolivianos califica de importante construir viviendas para los más necesitados y 47% alega que es muy importante. 51% de la ciudadanía califica de importante alcanzar desarrollo rural para la soberanía alimentaria y 41% aduce que es muy importante. 38% de la población califica de importante lograr que Bolivia sea un país seguro sin crimen y 57% cree que es muy importante. 44% de los consultados califica de importante lograr que Bolivia sea bien vista en el mundo y 49% declara que es muy importante. 39% de la población califica de importante que Evo Morales siga como presidente para alcanzar las metas de desarrollo de la Agenda 2025 y 18% señala que es muy importante. 43% de los consultados están de acuerdo que sin el liderazgo del presidente Evo Morales no se podrá alcanzar los objetivos de la Agenda 2025 y el 52% no está de acuerdo con esa afirmación. 49% de los entrevistados considera que con Evo Morales como presidente Bolivia estará mejor el 2025 y 42% considera que eso sería posible con otra persona como presidente. Respecto al tema Gabriela Zapata, 70% considera que los medios exageraron o manipularon la información de este caso, 53% manifiesta sentirse engañada por los medios de comunicación. Respecto a este caso, el 37% no se siente engañada. 53% cree que los medios a los que algunos voceros del actual gobierno señalan como el cártel de la mentira influyeron en los resultados del referéndum del 21 de febrero por la forma de informar. 38% creen que no influyeron. Respecto al voto en el referéndum y la posibilidad de otro en el futuro, el escenario de una nueva versión para el referéndum constitucional a fin de posibilitar la candidatura de los actuales primeros mandatarios del país refleja un estado de situación muy parecido al 21 de febrero. Algo más de la mitad, 53% de la ciudadanía expresa su desacuerdo y un 43% manifiesta su apoyo a la reiteración del referéndum. Muy bien, un resumen sobre prácticamente esas más de 40 páginas que se conocían. Hugo, me gustaría ir tocando algunos puntos en específico. Tema económico, lógicamente, el tema del liderazgo, el tema de la gestión. Empecemos con el liderazgo. Se ha hablado de liderazgo en diferentes políticas. ¿Cómo ustedes han recibido este tipo de información que es abundante en cuanto a datos, porque no se puede resumir los 10 años, ¿no? Para poder ver las diferentes políticas y ámbitos, y en ello la imagen también del presidente Evo Morales? No, a ver, yo pienso que es incontrastable, innegable, un gesto de honestidad intelectual, aún con quienes pudieran discrepar con el presidente Evo, debería llevarlos a reconocer de que es un liderazgo que a estas alturas ha trascendido la historia. Y ha trascendido la historia porque el presidente Evo no solo que aparece como el presidente más importante del país desde su fundación, sino que además ese reconocimiento, aunque sea racionalizado de una u otra manera, implica el resultado de haber articulado de una manera absolutamente, yo diría, extraordinaria, la agenda pendiente del siglo XIX, la agenda pendiente del siglo XX, y de estar encarando con éxito, en medio de problemas en el mundo, encarando con éxito la agenda del siglo XXI. Es decir, es un presidente que termina construyendo la patria que no tuvimos: independencia económica, soberanía política, gravitación en el escenario internacional. Es decir, ese reconocimiento no es un accidente, es más bien la expresión racional de una subjetividad colectiva
que reconoce que el país ha cambiado, y ha cambiado radicalmente y para bien. Entonces, por eso digo que ha trascendido la historia. No se podrá escribir la historia del siglo XX seguramente sin Víctor Paz, pero es muy difícil escribir la historia boliviana desde su fundación hasta hoy sin hacer referencia a Evo Morales como dirigente sindical, como diputado, como dirigente política, como candidato presidencial y finalmente como un presidente exitoso. Me gustaría conocer su perspectiva. Hoy se está hablando de una guerra, si lo decimos de esta forma, o de unos discursos, mensajes sobre el tema económico, crisis económica, y muchas veces el ministro Arce decía, ¿no? Hay quienes opinan sobre este tema sin conocer los argumentos necesarios o datos específicos. Sí. Por los mismos datos de esta encuesta, Hugo, la población sí reconoce estos aspectos, este crecimiento. O sea, se viene el tema por este lado de quienes opinan, pero mostramos otros datos de la población en general y otros son los datos que también nos muestra el gobierno, desde el Ejecutivo. Sí, a ver, desde enero del 2006 hasta el presente, opinólogos han descalificado el modelo que se estaba empezando a aplicar. Y no han sido pocos los políticos, ahí están los Wikileaks, ¿no? Los Bolivia Leaks, en las que un candidato presidencial, expresidente del país, estoy hablando de Tuto Quiroga, lo que hacía es decirle, ¿no?, a los Estados Unidos, sugerirles medidas para que al país le vaya mal. En medio de esos opinólogos y de esos políticos que deseaban y que desean que al país le vaya mal, de malos augurios, aquellos que señalan que Bolivia no tiene una respuesta a la crisis cíclica del capitalismo mundial, que hoy nuevamente se está empezando a ver con mucha fuerza, similar al año 2008, en medio de eso encontramos un modelo económico hecho por los bolivianos, para los bolivianos y de los bolivianos, podríamos decir, que concita la atención de organismos internacionales, del mundo académico, y que muestra no solo un resultado exitoso en medio de la crisis. Se decía que el modelo boliviano funcionaba por los altos precios de las materias primas, de esa manera descalificaban el modelo boliviano. Ya son casi un poquito más de 2 años que los precios han empezado a caer y sin embargo Bolivia a fin de año volverá a ratificar ser el país que más ha crecido en la región por 3er año consecutivo. ¿Qué implica esto? Implica que el modelo boliviano se basa, primero, en una alta inversión del Estado, que es la mejor respuesta a cualquier tipo de crisis. Inversión. Una inversión que de 300, 400 millones de dólares promedio durante el neoliberalismo, hoy está llegando a un promedio de 4.000 millones de dólares, si no me equivoco, de promedio en 10 años. Y que va a alcanzar hasta el año 2020 una inversión de 48 o 50 mil millones de dólares, que habrá superado, por lo tanto, cualquier cifra histórica hecha en el país. Esta inversión, ahora, de nada sirve invertir si al mismo tiempo no hay equidad y justicia social. Este modelo tiene mecanismos para que los resultados de esa inversión estatal, ¿no?, la generación de excedentes, le beneficie a la inmensa mayoría de los bolivianos y las bolivianas. Por consiguiente, amplía la demanda agregada, construye mercado interno y en momentos de caída de los precios de las materias primas, ese mercado interno, esa demanda agregada, compensan o incluso más que compensan la crisis de la economía internacional. Entonces no hay magia, es el resultado de una concepción y es el resultado del trabajo, el resultado también del liderazgo del presidente Evo, de sus colaboradores, en definitiva, de un modelo que, reitero, está demostrando ser el mejor que ha tenido Bolivia en los últimos años, perdón, mejor dicho, en su historia,
y está resultando concitar la atención académica y de la cooperación internacional. Vamos a pedirle a Mavi para que podamos ver. Mavi, sí, es la diapositiva 2, importancia de aspectos relacionados a la economía en porcentajes, y podemos ir buscándolos para mostrar este dato. Porque me llamaba la atención, Hugo, el título, Mavi, le repito para que podamos buscarlo: importancia de aspectos relacionados a la economía, y habla de los aspectos importantes en tema económico. Me llamaba la atención lo siguiente: si esta encuesta se realiza entre el 29 y el 4 de agosto, tenemos un mensaje el 6 de agosto del presidente Evo Morales y habla sobre el panorama adverso, cómo algunos aspectos se han rebajado, pero todavía tenemos un crecimiento económico. Surgen las críticas, repercusiones, mismo sábado, domingo, el lunes vuelve a salir el presidente para decir lo siguiente: donde hay crecimiento económico no puede haber crisis económica, y lo tiene que volver a aclarar. Es tal la diferencia o la forma en la que se quiere manejar la información para el conjunto de los bolivianos. Pregunta. A ver, lo que ha hecho el presidente en su mensaje del 6 de agosto es decirle la verdad a los bolivianos y a las bolivianas, que por ejemplo había habido, ¿no es cierto?, un descenso en el tema de el empleo, o si ustedes quieren, que había crecido, no llega ni siquiera a un punto porcentual el desempleo. Pero en un contexto general, porque eso es mirando el árbol, ¿sí? Y el presidente se sincera, no le miente a la gente. Pero además de eso le dice: vamos a trabajar para revertir esta situación. Pero cuando uno ve la situación globalmente, cuando ve Bolivia, cuando ve América Latina, cuando ve a los vecinos, cuando ve el mundo, entonces uno ve que el comportamiento de la economía boliviana es bueno, ¿sí? Y yo creo que es un mensaje interesante, porque le da certidumbre a la gente, porque alimenta nuevamente la esperanza de que hoy estamos bien, pero que mañana vamos a estar mejor, ¿sí? No nos conduce a una situación de angustia, que es el mensaje subjetivo que la oposición está tratando de instalar en este país, ¿sí? ¿Eso quiere decir que no hay problema? Pues por supuesto que los hay. Han disminuido las exportaciones, lo dijo el presidente. Pero la disminución de las exportaciones comparadas respecto de... Entonces, eso es lo que hay que hacer. Es decir, disminuye, pero no es una disminución que alcance niveles históricos como para pensar que ya estamos en el camino de la catástrofe. De esa manera hay que leer lo que el presidente dijo y lo que dicen estas encuestas y lo que volvió a decir el presidente. Es decir, no hay ninguna contradicción. Justo en esos datos que nos va a poner Mavi en imágenes, precisamente se habla de un aspecto importante: mantener la estabilidad económica, 41% y 77%, ahí está en pantallas. Entre algunos aspectos importantes: nacionalización de los hidrocarburos, empresas estratégicas, bolivianización, incremento de reservas internacionales, crecimiento del PIB todos los años. Bueno, a eso me refería, ¿no? A esos datos, y este es un dato recogido a partir de la percepción de un grupo de la población, ¿no? Sí, yo creo que la inmensa mayoría de los bolivianos piensa eso. Esta encuesta refleja eso. Ahora, claro, nos hemos acostumbrado, yo diría, o tal vez nos hemos mal acostumbrado de ir en un camino ascendente. Y las revoluciones, y en medio de eso las revoluciones, las economías también registran momentos de reposo, momentos de cierto retroceso, momentos de avance, pero siempre hay que compararlos con el pasado, siempre. Se ha dicho que el presidente Evo hizo un discurso muy corto, ya no hizo comparaciones con los últimos 20 años, y bueno, y de eso se está agarrando la oposición. Reitero, hay que comparar estos datos de hoy en la evolución histórica, y cuando comparamos en la evolución histórica, ciertamente ningún boliviano tendría, salvo que sea deshonesto intelectualmente, independientemente si es opositor, podría negar que lo más importante de la economía, del proyecto boliviano, es la economía. Es más, yo diría, Gabriela, que lo que sintetiza
esta encuesta es un triángulo, a mi juicio, altamente victorioso, un triángulo perfecto, una articulación perfecta entre ese liderazgo del presidente Evo, el pueblo organizado y el proyecto alternativo. Es decir, es un proyecto alternativo frente a lo que se ha hecho, no solo frente a los 20 años de neoliberalismo, sino frente a lo que se ha hecho en el país desde su fundación, salvo honrosas excepciones, que fueron gobiernos populares, en fin, pero que no tenían la fuerza del pueblo. La mayor parte de nuestra historia es la historia del saqueo. Hoy estamos en la historia no solo de la liberación, sino en la historia de la independencia, de la estabilidad, del crecimiento y de mayor futuro. Así que yo creo que es de esa manera como hay que leer estas encuestas, que son contundentes por lo demás. ¿Existe un proyecto alternativo al del gobierno? Según estas encuestas, el 43% califica como mala la gestión de la oposición política y un 25% la aprueba. ¿Existe un proyecto político? ¿Se ve que existe o no? No existe ningún proyecto alternativo, ninguno. ¿Hubo intentos? No, entonces, lo que hay, la oposición solamente gana algunos réditos cuando miente. Pero con mentiras no se gobierna, con mentiras no se dan estabilidad, con mentiras no crece la economía, con mentiras no se genera empleo, con mentiras no hay distribución de la riqueza. Y la población está expresando esa opinión al momento de darle, ¿no es cierto?, un porcentaje al opinar sobre la oposición. Entonces, el sistema de creencias, como tanto le gusta decir al vicepresidente, hoy ese sistema de creencias es partidario de la estabilidad, del crecimiento, de la inversión del Estado, de la distribución de la riqueza, de la bolivianización. Ahí están las encuestas, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que este es el país de las maravillas? No, ni lo ha dicho el presidente, no lo ha dicho nadie del gobierno y no lo va a decir nadie, ¿no es cierto?, con que tenga un 5, ¿no es cierto?, que tenga sentido común. Pero reitero, hay que comparar estos datos con la evolución histórica y ahí vamos a ver que los bolivianos felizmente vamos por buen camino frente a lo que está pasando lastimosamente en países vecinos. Argentina, ¿sí?, a quienes corrieron a felicitar, ¿no?, la oposición boliviana. Argentina, creo que más de 150.000 ya trabajadores en la calle, contracción de la economía privada, porque cuando se contrae la economía estatal también se contrae la economía privada, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el norte, que eso no es alternativo, porque alternativo es cuando se está planteando algo que no ha habido nunca, y lo que la oposición nos ofrece no es algo alternativo, sino un regreso al trágico pasado, frente al virtuoso presente que se está construyendo. Me gustaría hacer una comparación. Recuerdo cuando se tenían las elecciones 2014, elecciones generales, el porcentaje decía no se ha visto un desgaste, analistas decían, en ese tiempo, ¿no?, un desgaste en cuanto a la gestión del presidente Evo Morales. Por lo general ya se ve un descenso, acá no sucedía lo mismo. Pero como decías, en todo este proceso hay subidas y bajadas. El referéndum fue un dato muy diferente al que el gobierno estaba acostumbrado a recibir en procesos eleccionarios. Y dentro de esta encuesta también se habla del caso Zapata, cómo se manejó, cuál es la lectura que tienen, pero en su momento también incidió. Sí, no hay duda que incidió. La propia encuesta que saca Página 7, que vuelve a mentir al momento de publicar su propia encuesta. Porque nunca se dijo que el 100% del 51% de la oposición había votado por el caso Zapata. No, hay quienes definitivamente no lo quieren a Evo. No lo quieren por varias razones. Porque Evo expresa un proyecto distinto, un país distinto, un imaginario distinto, un sentimiento distinto de lo que ese grupo representa, ¿sí? Ahora bien, el caso Zapata
que no fue lanzado accidentalmente, sino fue parte de una exitosa, yo diría, conspiración político-mediática del imperio y de la oposición. Ahí no le voy a quitar crédito. Fue una exitosa conspiración que se tradujo al mismo tiempo en una victoria pírrica, ¿sí? Porque quizá esperaban mucho más de ventaja para luego plantear, como está pasando en la región, o la renuncia del presidente o el derecho al revocatorio, ¿no? El referéndum revocatorio, más bien. No sucedió nada de eso. Bueno, la mentira se cayó, pero eso no quita. Yo creo que ahí sí hay un desafío, porque las revoluciones también se plantean desafíos. Y el desafío es cómo logran una articulación entre la aprobación del liderazgo del presidente, de la gestión del presidente, con la continuidad del presidente. Creo que es el desafío que hoy tienen los movimientos sociales, que tiene el movimiento del socialismo, para que el ciudadano y la ciudadana que respaldan nítidamente lo que se está haciendo y el liderazgo del presidente Evo, ¿no es cierto?, al mismo tiempo sea partidario de la continuidad del proceso de liderazgo del presidente Evo. Entonces, pero bueno, falta todavía mucho tiempo hacia el 2018, donde el movimiento al socialismo y el gobierno definirán su futuro. Por lo pronto, vemos un liderazgo muy fortalecido, nuevamente fortalecido, un modelo económico exitoso, una presencia internacional exitosa, gravitante, versus una ausencia de ideas, de propuestas de parte de la oposición. Para ir cerrando las ideas, ¿qué les permite, cuál es la lectura a partir de estos datos que son un referente en estos tiempos, en estos años? A partir de lo que nos decía también, ¿no? Los siguientes años se tiene todavía muchos aspectos, hay un plan el plan de desarrollo, el 2020 y el 2025, que pareciera por los datos hay que socializarlos más. Sí se ha escuchado, no se los conoce. No se sabe todavía dónde se quiere llegar de manera general. Sí, quizá la gran batalla, yo creo que hay un desafío que hay que encararlo desde dos frentes. Desde la presencia territorial, que nunca se debería perder, un proyecto emancipador, un proyecto liberador, nunca tiene que perder su presencia territorial en las ciudades y en el área rural, versus una presencia también en un nuevo campo de batalla, que son los medios y que son las redes sociales. Creo que en la medida en que este proyecto exitoso, logre articular ambas cosas, seguramente se irá allanando el camino, no solo para lo que se ha planteado de aquí al año 2020, que ya es altamente importante para el país, sino para la aplicación de la Agenda 2025, que cambiará radicalmente el país, más de lo que ya ha cambiado hasta ahora. Hay que socializarlo más, sin claro duda. Que sí. Muchas gracias, Hugo, por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hugo Moldis en los estudios de Aviala Televisión.